interesante, está súper simplificado, ¿no? No tiene tanta carga, ¿no? Pero nos da una línea bien clarita del tema de la salud mental, normalidad, anormalidad, con criterios, tratadistas, y no es tan amplio, ¿no? No es tan cansador y no es una lectura muy densa. Creo que el primer tema son 6 páginas. Luego tenemos otro de los trastornos de la sensopercepción, que también nos ayuda a entender todos estos elementos, ¿ya? Y esos 2 temitas yo les voy a pedir para no, perdón, también los trastornos del pensamiento. 3 temitas que no deben ser ni siquiera unas 15 páginas y esa letra grande. Así que necesito que eso lo estudien el día jueves, ¿no? Se los voy a dejar eso para, no estoy mal. Son 4 temas, trastornos de la memoria más son, estoy revisando ahorita. Son esos 4 temitas que son bastante cortos y más o menos son 20 páginas, ¿no? Todo el texto son 66 páginas, ya lo van a tener si quieren ir avanzando, pueden leer un poco más, un poco menos, porque esto va a ser una base para poder entender la implicación con la ley, con el Código Penal y con la ley de ejecución de penas, ¿ya? Luego ya para la siguiente semana vamos a terminar todos los siguientes temas, cosa de que tengamos todo a la mano, ¿no? Los demás trastornos y demás situaciones que nos van a ayudar a entender bien todo lo que puede tener implicancia dentro de lo que es nuestro Código Penal. Así que el jueves van a tener esta lectura más que todo, así que pueden disponer del tiempo que... Así que creo que va a estar algo digerible. ¿Tienen alguna consulta? Doctor, se ha cortado mientras nos estaba explicando. Creo entender que entonces el jueves no vamos a pasar virtual para hacer la lectura. Así es, Lucía. Listo. Gracias, Repito. doctor. Lo que necesitamos, según lo que nos pide la currícula, ¿no es cierto? Es que tengan ciertas competencias, ¿no? Identificar signos, síntomas para diagnósticos, diferenciar la normalidad, ¿no? En manifestaciones clínicas, lo que es mentalmente patológico, pero eso tenemos que aplicarlo al derecho penal y también a la ley de ejecución de penas. Por lo cual, tenemos que tener muy claro. Sí, voy a darles este texto que les decía que es un texto bastante digerible, bien sencillo, de 66 páginas, pero solamente vamos a llevar 4 o 5 temas para este sábado, dejando lo demás para el siguiente sábado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos todos es entender estos trastornos y cuáles son, cuál es su implicancia, ¿no? Ahí nos da un poquito de conceptos, clasificaciones, y es bastante digerible, y los temas son cortitos, entonces se los voy a dejar ya para que lo vayan viendo. Si quieren avanzar más de eso, pues maravilloso. Así que les dejo este texto que va a ser base. Y el jueves, Doctor, por buenas favor, noches. destinen. Sí, dime. Eh, bueno, he entrado, me han aceptado un poco tarde. Los 4 primeros temas del libro que nos va a enviar son los que tenemos que leer. No te puedo escuchar. No sé si ahora me escucha. Ahora sí te escucho, Clara Carmen. Este, de lo que le estoy entendiendo es que del libro que nos va a enviar, los 4 primeros temas tenemos que leer. ¿Es así? ¿O estoy entendiendo mal? Esto para que lo lean, para que destinen el día jueves para leerlo, porque de los temas que les dé Se para le la ha lectura cortado, vamos a doctor. evaluar el día sábado. Se lo ha vuelto a cortar, Doc. Sí, estoy viendo eso, pues aquí yo los escucho bien. Bueno, repito nuevamente, la planificación para esta semana es la siguiente. Hoy día vamos a avanzar materia direccionados a la competencia de la normalidad, anormalidad que ya llevamos un poco el día sábado, para ver las manifestaciones clínicas, para ver complementación y a manera más profunda los trastornos mentales y ver algunos indicadores. Posterior a eso, vamos a ver la implicancia con lo que es el Código
Penal y la Ley de Ejecución Penal. Para esto, hoy día vamos a avanzar, sí, con esta dirección, pero el día jueves les voy a dejar un material para que destinen ese día y los días que ustedes consideren para darle la lectura a este texto que les estoy pasando, que ya está en plataforma. Está en plataforma y está con el nombre, es el último que he subido, con el nombre de Conceptos de Normalidad y Anormalidad en Salud Mental. Con eso vamos a tener igual la primera hora un poco de avance de materia, donde voy a direccionar y voy a describir un poco la ley de ejecución penal referente y el código penal, y con eso vamos a dar una idéntica prueba de selección múltiple de 25 preguntas de la misma manera. Ya esa es la planificación para esta semana conforme nuestra planificación pedagógica que tenemos. ¿Me escucharon ahora sí todos? Sí, sí. Sí, Sí, Correcto. doctor. Perfecto. Ahora he preparado un pequeño videíto, para lo cual les voy a pedir unos segunditos para ponerlo y me avisen si se puede ver. Ya, deben un segundo. Ok, ¿me escuchan todos? Sí, sí. Sí, doctor. Perfecto. Este video que he escogido es un poquito para que nos pongamos en contexto que, bueno, tal vez alguien ha pasado cuando era joven que cuando somos menores de 10 años, normalmente de entre 7 y 8 años antes de entrar a los 10 años donde nos autoidentificamos, ¿no? Y tenemos la percepción de nuestra sexualidad y demás, a veces se tiene la percepción de que el mundo no es real, más que los padres, por ejemplo. ¿No? Entonces, a veces esas patologías, esas circunstancias crean patologías y las personas van creando una realidad alterna, ¿no? Entonces, estos casos son enfermedades mentales bastante raros, bastante fuertes, pero esto es a lo que quiero que entendamos un poquito para ponernos en autos. Bueno, en autos se dice en juzgados para ponernos al tanto o ponernos en antecedente de todo lo que vamos a analizar, porque ahora vamos a entrar un poquito más intensamente a lo que son estos trastornos y su implicancia en la vía penal. Perfecto. Avísenme si se comparte pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? sí, Perfecto. Por favor, confírmenme Ahora sí. también. Perfecto, que sí se escucha. Ah, caramba. Que sí también se escucha el sonido. A ver, Cosas que son y seguirán saliendo del entendimiento ¿se humano. escucha? Dentro de todas esas dudas está, por Sí, supuesto, sí, las perfecto. enfermedades o doctor. trastornos. Terrorífico. Ray, ¿eres tú? Como siempre.
Perfecto, sí, justamente, porque tenemos que entender en este mismo video lo dice, no es una persona tan científica, pero habla de casos reales, eso es lo más terrorífico. ¿Por qué? Porque viven en un infierno mental, por eso es que no se los puede, o tienen un atenuante o una inimputación, ¿sí? Bueno, pongo el video porque ya está comprobado que está también el tema del audio, así que adelante. Incógnitas que aún no se han podido resolver, cosas que son y seguirán saliendo del entendimiento humano. Dentro de todas esas dudas está, por supuesto, las enfermedades o trastornos psiquiátricos, ya que de muchos aún no sabemos todo. Recuerda que hoy en día de muchas cosas no podemos asegurar su existencia, tal como fantasmas, criaturas extrañas o hasta alienígenas. Pero te aseguro que lo que verás en este video es completamente real. Y ahora, mientras lo miras, están personas sufriendo de estas bizarras e infernales realidades alternas. Yo soy el Dr. Vic, mejor conocido como el Doctor Saludable, así que prepárate. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el origen de tu existencia en este planeta, hasta llegar a conclusiones muy locas? Si es así, quiero que pongas mucha atención a la siguiente enfermedad. El delirio de Fregoli o síndrome de Fregoli se caracteriza por la extraña creencia que todas las personas que hay en este planeta, sea tu madre, el cartero, las estrellas de cine, son un único ser que cambia su apariencia y se disfraza para parecer diferentes individuos, con alguna forma de vigilarte y así saber dónde estás en todo momento. En esta enfermedad psicológica la persona enferma se siente permanentemente perseguida por aquel ente y no hay forma que le hagas creer lo contrario, ya que también pensará que tú eres parte de ese ser. ¿Alguna vez te molestó tener alguna parte del cuerpo? ¿Has sentido que tienes algo que no necesitas y te estorba? Imagínate que de pronto ya no puedas soportar el hecho de tener tus dedos, brazos o piernas. Esto se llama desorden de identidad de la integridad corporal. Es una enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo por amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Evidencia anecdótica demuestra que un gran porcentaje de personas con este padecimiento necesita sufrir de distintas discapacidades para ser feliz. En la actualidad, pocos cirujanos cumplirán los deseos de las personas con trastorno de identidad de la integridad corporal. Algunos de estos actúan como si fueran verdaderos amputados, usando prótesis u otras herramientas que ayudan a calmar sus ansias en la invalidez. Otros realmente se han amputado algún miembro o han llamado a los medios de comunicación para conceder entrevistas telefónicas. En estos testimonios se narra cómo algunas personas han permitido, por ejemplo, que un tren pase sobre ellos, o que han dañado sus extremidades tan severamente que los médicos no tienen otra opción que cercenarlas. A menudo la obsesión se centra en un solo miembro. Hay varios ejemplos algo bizarros de estas personas. Se sienten incompletos con sus 4 extremidades y se sienten aliviados tras la amputación. Saben exactamente qué parte de qué miembro debe ser amputada para calmar su sufrimiento. El pedido más común es la amputación sobre la rodilla de la pierna izquierda. El siguiente padecimiento no es como tal una enfermedad, es un caso muy peculiar ocurrido en Rusia, producto de lo peor y más podrido del ser humano. Oksana Malaya nació en la Unión Soviética el 4 de noviembre de 1983. Esta niña nació en un hogar compuesto por un padre trabajador y una madre alcohólica que no tenían capacidad para cuidar ni querer a su propia hija. Al momento de su nacimiento, su familia habitaba en una zona empobrecida, por lo que a los alrededores acampaban varios perros salvajes. Sus padres, al no querer hacerse cargo de ella, hicieron que viviera en una caseta de perros en casa, donde fue cuidada de restos animales. Sí, fue criada por perros, que los tenían su comportamiento y maneras. Gruñía, ladraba, se encuclillaba como un perro salvaje, olfateaba la comida antes de ingerirla. Un vecino descubrió la situación de la niña después de 6 años de aislamiento y de convivir con perros y dio aviso a las autoridades. Hay que recordar que los primeros 7 años de vida del ser humano son cruciales para el desarrollo psicomotor e intelectual, por lo cual al ser criada como un perro es muy difícil que el cerebro aprenda otra forma de existir. Había pasado tantos años privada de estimulación intelectual y social que a Oksana le resultó muy difícil volver a adquirir habilidades sociales y emocionales humanas. En un documental producido por un canal británico, sus doctores manifestaban que es difícil que llegue a rehabilitarse adecuadamente a una sociedad normal. Actualmente tiene un marcado retraso mental, y sus médicos dicen que tiene la mentalidad de un niño de 6 años. Actualmente reside en un hogar para discapacitados mentales, donde ella ayuda a cuidar las vacas de la granja de la misma clínica. La muerte es un miedo que la mayoría de la población tiene. Es evidente que a todos nos llegará la hora tarde o temprano. Pero ¿tú sabías que hay personas que están completamente convencidas de que han muerto o que simplemente no existen? El síndrome de Cotard, también llamado el delirio
de negación. Es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. El afectado por el síndrome de Cotard cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos el paciente se cree incapaz de morir. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que sus intestinos no funcionan, que su corazón no late, que no tiene nervios, ni sangre, ni cerebro, e incluso que están pudriéndose, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio. Junto con esta creencia de muerte, el paciente mantiene una idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un alma en pena. Es muy común que ocurra en las depresiones más graves, psicóticas o delirantes. Se puede ver en otras enfermedades mentales severas, como demencias. Recuerdes la vez que más te has enojado en toda tu vida, la razón de por qué fue. Ahora quiero que imagines ese sentimiento multiplicado 20 veces más. Sí, sé que es difícil imaginar cómo sería eso, pero te diré que sí existe. Se llama síndrome o mal de Amok. ¿Por qué? Se da en la isla de Java, en Indonesia. Es un trastorno en el que el individuo, tras sufrir una fuerte vergüenza social, generalmente se da en hombres, empieza a correr sin cesar destrozando todo lo que encuentra a su paso, incluso matando a los animales, a las personas que se tropiezan en su camino. Normalmente el resto de la población lo acaba matando por ser un peligro, pero los que llegan a sobrevivir muestran una amnesia total sobre lo ocurrido. Según la Organización Mundial de la Salud, por Amok se entiende un episodio aleatorio aparentemente no provocado de un comportamiento asesino o destructor de los demás, seguido de amnesia u agotamiento. A menudo va acompañado de un viraje hacia un comportamiento autodestructivo, es decir, de causarse lesiones o amputaciones, llegándose hasta el suicidio. Hay reporte de casos muy disminuidos, pero son en realidad en lo que el individuo entra en un estado tan fuera de sí que asesina y destruye a todo lo que da a su paso, por lo cual siempre acaban asesinándolo. Se llegó a considerar un brote psicótico de algún tipo de esquizofrenia. Sin embargo, hoy en día no se sabe la causa exacta. Por su razón, nadie debe realizar una orden del otro que cerebral o incluso familiar. ¿Pero has escuchado una que se transmita como una infección? Y no cualquier infección, algo como película de zombies. No es un virus, no es una bacteria, mucho menos un hongo. Es un prión. Un prión es un agente infeccioso formado por una proteína denominada priónica, capaz de formar agregados moleculares aberrantes. O sea, hacer que tus células fabriquen compuestos mal hechos. No tiene ADN, no está vivo, tampoco está muerto. Y sí, parece un agente creado de un laboratorio. Produce las encefalopatías espongiformes transmisibles, que son un grupo de enfermedades neurológicas degenerativas, como la encefalopatía espongiforme o bovina, o tú la conoces mejor como enfermedad de las vacas locas. Pues hay una enfermedad causada por un prión, la cual progresivamente te hará dormir menos y menos, al grado que será imposible conciliar el sueño. El insomnio familiar fatal es una enfermedad hereditaria muy rara, que se incluye dentro del grupo de las enfermedades causadas por priones. Este prión es hereditario. La mutación ocasiona la producción anómala de una proteína cerebral que existe en todas las personas. La acumulación de esta proteína priónica provoca una degeneración cerebral que afecta especialmente el área del tálamo y provoca insomnio persistente, deterioro de memoria y dificultad para moverse. La enfermedad se agrava progresivamente, entrando finalmente los pacientes en un estado de coma. Janis Sheffield tiene esquizofrenia. Sin embargo, esta enfermedad no es tan rara. Lo raro es el caso tan peculiar y bien documentado de este padecimiento. Nació en agosto del 2002. Los padres afirman que cuando nació y era recién nacida, ella no dormía mucho, lo cual es raro, ya que en un infante de esa edad suele dormir en muchas ocasiones y mucho tiempo. Y los únicos momentos donde dormía eran siestas de 10 a 20 minutos. Su desarrollo cognitivo era extremadamente rápido a comparación de la del bebé normal. A los 4 meses ya podía señalar partes de su cuerpo, imitaba el sonido de los animales e incluso comenzó a caminar a los 7 meses, algo fuera de lo normal. Sus padres pensaron que era un genio. Sin embargo, aunado a esto, el bebé comenzó a tener comportamientos extraños. Seguía cosas con la mirada que no existían. Todo esto fue documentado en video. Cuando tenía 2 años tenía una amiga imaginaria. Era una perra. Los padres no se alarmaron debido a esto, ya que es normal que un niño tenga amigos imaginarios a cortas edades. Lo que hizo sospechar fue su amigo llamado 400, un gato malo que obligaba a la niña a desobedecer a sus padres, golpearse a sí misma, atentar contra su madre y agredir a los miembros de su familia, así como reaccionar impulsivamente. Otros amigos imaginarios eran ratas con nombres de la semana. La rata lunes, miércoles, jueves. Había amigos que tenían nombres de número, incluso horas del día como el 13 horas, 24 horas, 23 horas. Eran sus compañeros,
Esta niña cambiaba su nombre constantemente por nombres como Rana de ojos azules, Hot Dog, Lucierna. Todo dependía de cómo se sintiera anímicamente. Al entrar al colegio, la forma de comportamiento empeoró, ya que solía ser muy agresiva con sus compañeros, y no obedecía las reglas. Intentó suicidarse en varias ocasiones por órdenes de 400, el gato imaginario. En un ataque psicótico se lanzó contra las ventanas y puertas y paredes de su escuela. Este hecho la llevó a ser internada en un hospital psiquiátrico donde se le diagnosticó por primera vez esquizofrenia infantil, lo cual es extremadamente raro, ya que esta enfermedad por lo general se desarrolla hasta entrando a la edad adulta, en la mayoría de los casos. Posteriormente nació su hermano. Los padres tomaron la decisión de vivir en lugares separados, ya que no querían que le hiciera daño al bebé. Esta enfermedad es progresiva y afecta cada vez más las funciones cognitivas conforme pasa el tiempo y no hay cura, solo tratamiento, por lo cual empeorará más y más. Este caso es muy peculiar por la corta edad en la que ocurrió y entra dentro de lo extraño y poco entendible de este mundo. Si quieres ver un video que grabó Yanni en 2015 en su ya inactivo canal de YouTube, es el último video que se tiene de ella y encontrarás este video en mi Twitter. Sígueme ahí para que lo veas. Comenta qué piensas sobre estos padecimientos. Dale like al video si te gustó. Suscríbete a este canal. ¿Qué les pareció? De terror. Pero no De se puede terror, negar que ¿no? hay este tipo de, sí, de esos trastornos, ¿no? Así que creo que algunos creo que no se han visto por acá, o no sé si no tenemos conocimiento, pero de que existe, debe existir, ¿no? Sí, sí, justamente hay algunos que no tienen explicación. No sé si algunos, bueno, aquí en el altiplano les decimos los soncitos, ¿no ve? Los bobitos, o en Aymara igual, gente que nace con esa discapacidad y pues, se los toma como soncitos. En el oriente lo propio, en todos los lugares existen, pero ya científicamente hablando, pues son personas que tienen o bien congénitos o bien adquiridos. Yo les voy a contar algo muy triste que me pasó cuando era abogado de la alcaldía. Y yo respeto mucho a los abogados de las defensorías, porque vi estaba subiendo, yo era el asesor legal principal, pero vi en el piso de las defensorías a un chiquito de tener unos, ¿qué les digo? Unos 6 años, con su ojo verde, pero así tremendo, y brincaba de felicidad el chiquito. Ya, brincaba de felicidad agarrado de la psicóloga y de la abogada. Y cuando ya pude conversar y les digo, ¿qué ha pasado? Porque su ojo y chiquito brincando. ¿Saben qué había ocurrido? Que el chiquito tenía un padre que era un animal que todos los días lo pegaba con cable de eléctrico. Y el niño, desde que tiene uso de razón, sabe que tiene que pegarle. O sea, él lo toma como normal. Él ya se creía malo, ¿no? Mi papá me pega porque yo soy malo. Entonces, ya cuando la gente vio, no me acuerdo bien quién denunció, si era la madre o los vecinos, porque el chiquito obviamente era chiquito y gritaba de dolor. O sea, un golpe con cable a una persona adulta nos hace, pues, gritar, ¿no es cierto? Imagínense un pequeñito. Entonces, lo separaron de la familia, porque este tipo era un animal, era un violento total, pero el niño estaba feliz porque ese día solo le ha pegado en su cara. Imagínense qué grados de patológicos ha debido desarrollar, porque estoy hablando hace más de 10 años, ese chiquito ya es un adolescente, que tiene sus 17 años más o menos. ¿Qué grados patológicos puede desarrollar? Había otro caso detrás de la cervecería, donde están los chiquitos que no tienen hogar o los que están ahí transitoriamente por violencia eh, intrafamiliar, donde una chiquita de 8 años escondía agujas y alfileres en su ropita. ¿Saben para qué? Se cosía sus labios, se cosía sus labios.
sangrando todo el tiempo, pero se cosía. ¿Por qué? Porque cuando era pequeñita, no me acuerdo bien si su papá o su mamá la golpeaba de tal manera cuando hablaba. Ella decía, yo no debería tener boca, porque cuando abro mi boca me pasan cosas malas. Y se cosía la boca cada vez que podía y escondía para poderse coser. Le tenían que revisar para que vaya a dormir. Era una pequeñita. Le tenían que revisar para que vaya a dormir, que no estaba escondiendo, porque en la noche se cosía su boca. O sea, mentalmente ha bloqueado el dolor y si bien sufría, pero no le causaba ese dolor de, ay, me estoy picando y no. Entonces, esto les estoy hablando de dos casos que yo he visto en mi experiencia. Y realmente el tema psiquiátrico es un tema muy serio, así como todo lo que es el derecho penal. Por eso quería que entremos para que un poquito nos sacuda, si vale el término, nuestra estabilidad, porque todos tenemos ciertas tendencias, ¿no? Pero hay cosas que ya pasan y nos asombran, y como decía Ray, nos asustan, ¿no? No creo que, bueno, algunos deben estar tranquilos, pero tal vez otros no están tan tranquilos porque realmente son cosas bien patológicas. El tema de las vacas locas es un virus que nos puede llegar. Entonces es bastante complicado y bastante complejo. ¿Quiere alguien comentar algo? Tal vez, Bueno, bueno, sí, adelante, Lucero. tal vez en esto también mucho influye la incomprensión de las personas, tal vez por la falta de información, porque en la calle yo veo que se asustan hasta de un niño autista que no tiene este tipo de trastornos mentales, pero si ve un niño autista reaccionan de una mala manera, ni siquiera los padres, algunos padres son muy desconsiderados, imagínese de ese tipo de personas. Entonces yo creo que también es un poco de falta de información de la gente o la incomprensión, doctor. Absolutamente de acuerdo. En nuestra ignorancia le tenemos miedo a ciertas cosas, ¿no? Y ellos no tienen la culpa. Bueno, es un tema sumamente delicado, así que estos niños que nacen de esa manera, pues necesitan apoyo no solo del Estado, sino de la sociedad, ¿no? Y cuánto más de la justicia para que sus actos sean inimputables, porque se imaginan que tenga este grado de dificultad o un trastorno o una discapacidad y sea juzgado y sea llevado con los demás reos, por Dios, o sea, ¿qué va a ser? Va a ser un infierno tal que básicamente lo estarían condenando a muerte, ¿no? Bueno, entonces entremos en materia. Vamos a hablar ahora de lo que son los trastornos mentales y su relación con los delitos en Bolivia, ¿no? Vamos a ver lo que es el análisis clínico, jurídico y algo de doctrina. ¿Estamos bien? ¿Todos me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Bueno, en el contexto penal boliviano tenemos que dar valoración a los trastornos mentales en relación a la responsabilidad penal del individuo, ¿sí? Porque esto reviste la importancia fundamental. El análisis de todo esto tiene que ir ligado a un diagnóstico psiquiátrico. Como habíamos mencionado, eso es lo primero que debemos pedir para tomar estos casos. Y esto tiene que estar orientado a las manifestaciones clínicas específicas, ¿no es cierto? Síntomas positivos, negativos, afectivos, cognitivos, conductuales. Repito, signos positivos, signos negativos, signos afectivos, signos cognitivos y signos conductuales. Y todo esto relacionado con la influencia de la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de cómo comportarse, ¿no? Entonces, esto nos abre a hacer un análisis de los síntomas y la relevancia penal que tiene esta situación. Vamos a hablar de lo que son manifestaciones clínicas en relación a los síntomas positivos, ¿sí? Síntomas positivos. Los síntomas positivos se entienden como aquellos que representan una distorsión a las funciones normales.
incluyendo alucinaciones, delirios, trastornos formales de pensamiento, ¿no es cierto? Y en psiquiatría forense, estos síntomas se relacionan frecuentemente con episodios psicóticos, especialmente en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar y algunos trastornos esquizofrénicos o esquizoafectivos, ¿sí? Desde ese punto de vista jurídico, cuando estos síntomas alteran gravemente la percepción de la realidad, pueden anular la capacidad de comprender el carácter del ilícito, del típico, del acto típico, configurando una situación contraria a ellos, pero que puede tener una supuesta inimputabilidad, ¿no? Conforme nos dice el artículo 18 de nuestro Código Penal. Varios tratadistas, como Eugenio Raúl Zaffaroni, que lo han debido escuchar muchas veces, destaca que la irrupción de un brote psicótico que domine el comportamiento del sujeto puede constituir una causa de exclusión de culpabilidad, ¿sí? Casos típicos en Bolivia se los puede relacionar, por ejemplo, con homicidios, a veces hasta parricidios, ¿no? Cuando tienen algún delirio o alguna situación esquizofrénica, o de persecución o de misiones divinas, como habíamos hablado, ¿no es cierto? Han debido escuchar que en Estados Unidos pasó que había una persona que los convenció y más de 200 personas se suicidaron porque tenían que llegar a otro planeta de felicidad y de eso hicieron una mofa a los Simpsons, no sé si lo vieron. Pero el único que no murió, pues, fue el líder que se quedó y que no se suicidó. Entonces, existen estas situaciones que llevan a ciertas situaciones. ¿Sí? Ahora hablemos de los signos, de las manifestaciones clínicas como síntomas negativos. Síntomas negativos. ¿Sí? Los síntomas negativos implican una disminución o pérdida de funciones psicológicas, por eso se le llama negativos. Los síntomas negativos implican una disminución o pérdida de funciones psicológicas, tales como el aplanamiento afectivo, la abulia, la pobreza de pensamiento, que son frecuentes en etapas crónicas de la esquizofrenia, ¿sí? En trastornos psicóticos persistentes. En el ámbito penal, estos síntomas pueden influir en la capacidad de la motivación del sujeto, afectando la voluntad, pero no necesariamente anulando la comprensión del hecho, es que sí tienen un grado de responsabilidad y culpa, ¿no? En esta línea, nuestro tratadista Luis Jiménez de Azúa advierte que estas formas de pasividad psíquica pueden derivar a una disminución significativa de la culpabilidad, pero no liberarlos, ¿sí? Esto abre a pasos de imputabilidad disminuida, ¿no? En Bolivia esto puede verse en los sujetos que omiten deberes legales, abandono, omisión de socorro, esto debido a una profunda desmotivación psíquica patológica ya. Yo tuve la mala suerte de tener una persona, un varón, que vino a mi bufete y tenía una hija. No, miento, un hijo, varón. El tipo tenía dinero, pero me pidió lo siguiente, quería que legalmente prohíba todo contacto con su hijo y que la madre le deje de mandar fotos de su hijo. Yo me quedé loco y le dije, a ver un momentito, ¿usted pero por qué quiere eso? Le digo, ¿no? Y me dijo así tal cual, o sea, con sentimientos muy disminuidos, una psiquis ya pues, rarísima, ¿no? Me dice, es que yo no lo quiero al niño, yo le doy plática y con eso se conforme. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues nunca lo he conocido, o sea, no lo había visto, ya tenía el niño 7 años. Nunca lo había visto, no lo quería, no le daba el interés, o sea, era un caso bien complicado, ¿no? Yo le pedí que se retire, pero seguramente un abogado toma su caso, pero eso también legalmente no es posible, ¿no? Todo juez le va a decir que tiene la obligación. Pero si él desaparece de la vida mientras pague pensiones, no le puede obligar a nadie a quererlo. Pero eso es un caso un ejemplo que les puedo dar. Ahora hablemos también, como habíamos mencionado, de las manifestaciones clínicas, en este caso los síntomas afectivos.
Comprenden estas alteraciones del estado emocional, ¿sí? Incluyendo depresión profunda, una euforia grande, irritabilidad extrema o ansiedad, y su presencia es una característica de los trastornos afectivos como trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar. La depresión mayor con síntomas psicóticos puede generar ideaciones delirantes de culpa o de ruina, que llevan a actos como infanticidio, suicidio ampliado o el homicidio altruista, ¿no? El homicidio altruista lo entendemos, ¿no? Como el ángel de la purificación, etc. Y nuestro tratadista, José Castellanos Trigo, nos dice que este tipo de trastornos requiere una evaluación cuidadosa para determinar si el acto fue producido por una ideación psicótica congruente, ¿no?, con el estado afectivo, y se pueda determinar esto como un atenuante. La doctrina penal internacional, ¿no?, como lo dice el tratadista Lorenzo Morillas Cueva, reconoce que los trastornos afectivos con psicosis pueden anular la imputabilidad por la pérdida de la capacidad de juicio. Caso contrario, sí tienen una responsabilidad por el acto. Ahora vayámonos a hablar de estas manifestaciones, pero esta vez en los síntomas cognitivos. Síntomas cognitivos. Estos se refieren a déficit en el procesamiento de información, memoria, atención y juicio. Repito, síntomas cognitivos, que refieren a déficit en el procesamiento de información, memoria, atención y juicio. Estos se observan en trastornos neurocognitivos mayores, como la demencia, como la habíamos hablado el sábado, y también la esquizofrenia y trastornos de neurodesarrollo, ¿no? Estos ya son un poco más fisiológicos. Desde la perspectiva penal, los síntomas cognitivos son fundamentales para valorar la comprensión del acto ilícito. Tratadistas como Muñoz Conde habla de que es una alteración cognitiva severa, especialmente cuando afecta la memoria inmediata o el juicio de la realidad. Es decir, que olvida lo que ha hecho, por lo cual, si bien puede disminuir el grado de responsabilidad, no le va a liberar de eso, ¿no? Pero se puede justificar una declaración de inimputabilidad si la situación ha sido de un alto grado, es decir, que no recuerda nada o que su juicio no estaba en sí, por eso dicen, ¿no?, en sus facultades y en su juicio propio. Pero en este caso sí podría llevar a eso, pero con una valoración psíquico-psiquiátrica muy, muy específica. En Bolivia esto vamos a verlo en casos con personas de avanzada edad, ¿no es cierto?, con demencia ya muy plena, donde cometen actos que no comprenden y no recuerdan. Tal vez han tenido algún abuelito que, como hablábamos también el sábado, no se acuerda ya ni con quién habla, no se acuerda lo que hace. Y ahí también hay delitos de estafa, ¿no es cierto? No siempre tienen que ser violentos. Delitos de estafa donde alguna persona desconocida le hace creer al abuelito que él es muy bueno y el abuelito le vende todo. Se lo firma y demás. Es una estafa, ¿no es cierto? También es un delito público, por lo cual también puede llevar a que sea inimputable y por lo cual ese negocio jurídico de compra-venta pueda anularse. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de los síntomas conductuales dentro de esas manifestaciones. Síntomas conductuales. Estos incluyen comportamientos impulsivos, agresivos, antisociales o inapropiados, digamos, para cierto contexto social. Cada sociedad es diferente, ¿no es cierto?, que son frecuentes en los trastornos de la personalidad, especialmente el antisocial, ¿sí? En trastornos por consumo de sustancias y en algunos trastornos neurológicos. Penalmente, el análisis debe distinguir entre la impulsividad patológica y la elección voluntaria, ¿sí?
Una persona que es impulsiva patológicamente ya no es una persona normal o puede estar en la línea de la normalidad. Pero si ha sido una elección voluntaria, debe haber un móvil, un motivo o un acto volitivo con una causa exterior que ha motivado a que él haga algo. Ahí se va a determinar la causa de atenuante o agravante. Jesús María Silva Sánchez, este tratadista, nos dice que este trastorno del control de los impulsos debe evaluarse en un contexto clínico para determinar si existía una capacidad de la autodeterminación. Esto va relacionado en que hay personas que inclusive fisiológicamente tienen o tienden a tener una mayor, o sea, son más nerviosos o generan mucho más rápido la adrenalina, lo que hace que su juicio lleve a ciertos actos de violencia. Entonces hay que hacer este análisis plenamente, ¿no? En nuestro país siempre se piden pericias, ¿no? Para casos de violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, donde se alegra la presencia de un trastorno conductual. Ahora, esto se hace también para liberarse de culpa, pero dependiendo si estamos tratando de bajar la pena mayor o estamos tratando de ampliar, digamos, al máximo de la pena, podemos ver que este trastorno no le libera de culpa y tiene un grado de responsabilidad, toda vez de que una persona que entiende y tiene una autodeterminación real, tiene que ir a tener un tratamiento de su conducta. Por ejemplo, si una persona sabe que ha ocasionado problemas por el consumo de droga o de alcohol y se vuelve alcohólico, la sociedad no puede cargar con la responsabilidad de esa persona. Bajo su propia autodeterminación y su responsabilidad personal, tendría que tomar un tratamiento, porque es una enfermedad, ¿no es cierto? El alcoholismo y también la dependencia de sustancias controladas. Por lo cual eso lleva a su responsabilidad plena y va a tener una sanción conforme lo mencione nuestro Código Penal. ¿Estamos bien? Bueno, en síntesis, todos estos elementos que hemos hablado están relacionados con nuestro Código Penal, tanto con el Código Penal y la psiquiatría forense, ¿no? Debemos tener muy claro que la sintomatología impacta de manera distinta de acuerdo a la capacidad de cada persona y de cada sujeto en este caso, y se debe hablar determinadamente no solamente al sujeto en sí, sino al entorno familiar, las amistades, y también tiene que hacerse una evaluación de su entorno, ¿sí? Esto para ver cuáles son las causas y demás, pero esto también nos va a dar un panorama claro para saber cuáles son concretamente las manifestaciones clínicas y encontrar los síntomas de relevancia que pueden encontrarnos en nuestro sistema penal. ¿Sí? Perfecto. Como ven, estoy grabando la clase, estoy ahorita poniendo el tema de la asistencia, estoy grabando estamos con 26 personas grabando la asistencia. Listo. Perfecto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Aló, doctor, ¿me escucha? Te escucho, Lisbeth. Doctor, creo que sería importante, hablando de estos cuadros, hablar también del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque existen, por ejemplo, signos que se parecen mucho a cuadros, por ejemplo, una distimia con con un cuadro de una depresión mayor. Pueden existir criterios en los que puede existir
discusión y creo que también eso es importante para delimitar incluso el tema de responsabilidad de cada persona. Claro que sí, claro que sí. Ahorita vamos a empezar a hablar un poquito ya específicamente de los trastornos y su desarrollo ampliado, pero lo que tú me dices es bastante específico. De la diferenciación que necesitamos, pero ese tema concreto que me lo dices no está dentro de lo que había planificado, pero te agradezco que lo digas. Bueno, vayamos avanzando entonces para hacer una categorización de los síntomas y la relevancia penal. Bueno, vamos con los síntomas positivos que ya los habíamos conversado, ¿no es cierto? Los síntomas positivos que refiere a distorsiones o exceso de funciones psicológicas normales, como alucinaciones y delirios. Esto está vinculado a delitos como el homicidio, propiedad. ¿Sí? Se le cortó, doctor. Sí, ¿qué síntoma es, perdón? Ya, perfecto, gracias por decirme. Repito, estamos hablando de lo que ya hemos hablado grupalmente, ahora lo vamos a hablar un poco más específico, ¿ya? Estos categorías o síntomas de según relevancia penal, dentro de los síntomas positivos, que son distorsiones a las funciones psicológicas normales, como alucinaciones y delirios, nos hablan de los delitos como homicidios, asesinatos también, lesiones graves, parricidio, infanticidio, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad. Va sobre ese grupo de delitos, ¿sí? Un ejemplo forense, este es el sujeto esquizofrénico que puede matar a un familiar por delirio que estaba haciendo. Como hemos visto el video, puede tener cualquier nivel de pérdida de la realidad, ¿no? Que puede estar siendo perseguido, poseído, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este delito de alteración profunda de la realidad anula el juicio de las personas, ¿no? Lo que nos puede llevar, si es que podemos comprobar eso, a la inimputabilidad del sujeto, ¿no? Doc, Otros síntomas, ¿sí? doc, José. ahí va relacionado lo que es la por conmoción Ah, no, Raimi, perdón. violenta. Sí, Sí, doc, te ¿escuchas? estoy escuchando hasta la mitad. ¿Me has dicho de delitos por emoción violenta? Sí, correcto, conmoción violenta. Digamos que, no sé, pues generalmente los de parejas, ¿no? O sea, la 348 puede ser que el hombre le encuentra a la mujer con su amante y en un ataque de ira o de celos o de rabia la mata tanto a él o al amante, digamos. Entonces ahí entraría este tipo de caso. Sí, sí, en realidad tiene mucho que ver, ¿no? Porque la violencia cometida por personas esquizofrénicas representa eh, un factor de riesgo, pero que ha tenido un accionante, ¿no? Estos delirios son es bastante multifacético. Si bien en la mente él puede estar completamente tranquilo, puede desencadenar en él una conducta violenta inmediata, pero no lo va a recordar. ¿Por qué? Porque fisiológicamente su sangre va a bajar a sus músculos porque se está defendiendo algo que él considera que es suyo, o simplemente puede huir, pero no lo va a recordar. Ahora, en esos mismos elementos, eh, lamentablemente no le va a quitar, no va a ser inimputable, pero estos delitos de emoción violenta que nosotros hablamos, o delitos pasionales que se dicen, sí están vinculados con el tema de la impulsividad, toda vez de que estamos hablando de síntomas positivos. Así que si bien es una gama grande, yo me animaría a decir que sí tiene un muy buen porcentaje de relación con trastornos esquizofrénicos. Perfecto, gracias, doc. A ti, Ray.
Ahora hablemos de los síntomas negativos, ¿no? Que representan la disminución de la capacidad funcional y afectiva. Estos delitos están relacionados con omisión de deberes de asistencia, abandono de familia, falta de, omisión de socorro y otros elementos, ¿sí? En la implicancia penal no están relacionados de manera directa con la inimputabilidad, es decir, son imputables, pero de alguna manera puede disminuir o reducir la culpa dentro de una comprobación de esta situación, ¿no? Y a esto le llaman, de alguna forma, la pasividad psíquica, que afecta este tema de motivación, de querer hacer algo, simplemente quedarse ahí. De la misma manera, vamos a continuar en el mismo orden que estábamos, con los síntomas afectivos, que son alteraciones del estado de ánimo, como depresión, euforia o irritabilidad, que los delitos relacionados con estos pueden ser el suicidio, infanticidio, lesiones contra sí mismo, contra terceros, ¿no? O conducciones peligrosas. Por ejemplo, una madre psicótica puede ahogar a su hijo por ideas de culpa, y esto nos lleva a la diferencia de un infanticidio o un asesinato, ¿no? De acuerdo al tiempo que tiene el niño. Si es recién nacido, evidentemente va a ser un infanticidio. Un asesinato tiene muchos más años de cárcel, ¿no? Por lo cual, la misma sabiduría de nuestro código dice que por la fragilidad, porque las madres cuando dan a luz cambian completamente todo su sistema y es un momento de fragilidad donde ellas, pueden tener estos cuadros psicóticos donde pueden ocasionar estos graves delitos, ¿no? Sí hay una disminución de la Porque responsabilidad, es pero no conocido, llega, Doc. sí, termino, y no llega, pero a liberarle de la responsabilidad, solamente la disminuye. Adelante, Ray. Bueno, eso es conocido tal vez, no sé, pues las mujeres que más saben, la depresión posparto, ¿no? Absolutamente. ¿O no? Ah, ya, Sí, perfecto. justamente. Ahí nos dice la doctrina que dicen que por causas de fragilidad emocional, pero es la depresión postparto. O sea, hasta donde entiendo, nos ayudará nuestra compañera que es médico y también las mujeres que lo han vivido, que son mamás, eh, todo su cuerpo cambia, ¿no? Sus hormonas, todo, están creando un nuevo ser, por lo cual su mente también está afectada, ¿no? Por eso este trastorno afectivo puede generarse. Ahora, son también cuadros que tienen que ser evaluados para que exista o no esta atenuante a un posible delito, ¿sí? Son justamente, Ray, estos delitos que llamamos la depresión postparto, que sí existe. Vayámonos entonces a hablar un poquito de los síntomas cognitivos, que son alteraciones del pensamiento, juicio y procesamiento de la realidad, como lo habíamos mencionado. Su relevancia penal está en la afectación a la comprensión del acto, ¿no? La planificación, aparentemente son intencionales estos delitos, ¿no? Pero puede que no tengan conciencia de lo que realmente es ilícito, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de los ancianos. Un anciano puede robar algo sin darse cuenta por tener una senilidad muy alta que olvida las cosas. ¿Han visto la película con Drew Barrymore y Adam Sandler? Mi primer beso, no. Como si fuera la primera vez. Es- pero en ese caso esa senilidad no es senilidad, sino que está una parte del cerebro dañada que no recuerda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puede ser imputable? ¿Cómo puede tener culpabilidad si no lo recuerda? Eso es un poco difícil, o más bien bastante difícil de comprobar, pero dentro de lo que se quiere llegar a la justicia nos lleva a entender de que esta persona no ha ocasionado o no se ha dado cuenta de la conciencia de lo ilícito. Simplemente lo ha hecho por un acto que no recuerda, ¿no? Este deterioro cognitivo es decisivo para ver la culpabilidad o la capacidad de culpabilidad o responsabilidad que tiene, ¿no? Pero estos trastornos normalmente son neurodegenerativos. Vayámonos a los síntomas conductuales.
que son las conductas desadaptadas, impulsivas, autodestructivas o antisociales. Sí, como lo habíamos mencionado, esto está relacionado a delitos de lesiones, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, violaciones, exhibicionismo o disturbios públicos. Su valoración jurídica estaría dentro de lo que es la conducta compulsiva o irrefrenable por esta patología. No se pueden detener, ¿no? Que puede derivar en una inimputabilidad. Hay personas, inclusive fisiológicamente, que, como les decía, pueden generar demasiada adrenalina y ya no se pueden controlar. También hemos visto dentro del video que hay personas, se me va de la mente el trastorno que es donde una persona tiene 10 veces la irritabilidad que otros, entonces empieza a correr y a golpear y a destruir. No se puede detener, ya no está dentro de sí. Su mente ha abandonado su cuerpo y su cuerpo está reaccionando simplemente con esa ira, con esa agresividad que tiene, ¿no? Lo hemos visto en ese momento. Entonces, este control de los impulsos es clínicamente identificable, ¿no? Para que se documente y debe ser considerado para ver su grado de responsabilidad. Bueno, ahora queremos mejor continuaremos directo hasta las 9:30, ¿les parece? Así terminamos un poco antes y no hacemos la pausita. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Voy a ver si están todos acá. Tenemos 25 personas. Bueno, si no contestan dos, es que no están, ¿verdad? Marta, Raquel, Aquí presente, doctor. perfecto. Jimena, Vanessa. Presente, doctor. Ya, bueno, si estoy comprobando 2 de 2 están aquí. Abril Lucero, Buenas noches, doctor, presente. ¿cómo estás? Perfecto. 3 de 3, no puedo decir que no están. Así que continuamos. Bueno, entonces, definiendo esto, viendo la gravedad que puede llegar a tener esta situación, tenemos muy claro la importancia que tiene. A ver, denme un segundito. Perfecto. Voy a desarrollar 7 grupos de trastornos psicológicos y los voy a relacionar directamente con ciertos delitos, ¿sí? Para que podamos tener esto muy claro y podamos empezar a ver cuál es su aplicación. El primero es la esquizofrenia, que habíamos dicho que es el caso que puede llevar a la inimputabilidad. Son los delitos de homicidio psicótico, amenazas, daño a bienes y agresión a las personas en delitos de lesiones graves y gravísimas. ¿Sí? Luego vienen los trastornos bipolares que están relacionados con los delitos de lesiones, delitos contra la seguridad, violencia familiar y episodios maníacos que pueden determinar ciertas conductas típicas. Luego están los trastornos, bueno, ese es el número 2, el número 3 son trastornos depresivos con síntomas psicóticos que nos llevan a infanticidio, abandono y homicidios en la mayor parte de lo que describe nuestro Código Penal. Luego el número 4 está los trastornos de la personalidad, que también nos lleva a violaciones, robos y robos agravados, extorsiones y también a organizaciones criminales. También están los trastornos por consumo de sustancias, que esto ya es una gama muy amplia, pero están relacionados con delitos contra la propiedad, contra la seguridad sexual, contra la vida, contra la familia y delitos por omisiones. También están los trastornos por el neurodesarrollo, que están relacionados
con delitos comprendidos por conductas inapropiadas, exhibicionismo, pornografía, y otros que son de acceso y de relacionados con la información de las personas y la conducta inapropiada. Sí, en estos también ingresa, en este grupo de los trastornos de neurodesarrollo, los TDAH, trastorno por déficit de atención de hiperactividad, ¿ya? Que estos también están relacionados con violencia escolar, temas de disturbios patológicos, ¿no? Que siempre andan buscando esas situaciones que pueden tipificarse y hurtos normalmente. Y finalmente tenemos los trastornos neurocognitivos mayores, que son demencias y encefalopatías, con delitos de hurto y lesiones. Esos son los 7 grupos, que no los voy a ahondar mucho. Están también descritos, pero están mucho más ampliados en el texto que les dejo. Así que lo podemos ver con más calma en este sentido. Ahora vamos a pasar a otro tema, si vale el término, donde vamos a hablar de la diferencia de los comportamientos considerados normales contra aquellos que están relacionados con trastornos mentales, con bases psiquiátricas y criterios de diagnósticos. ¿Sí? Bueno, en esto tenemos que tener en cuenta una diferencia entre la conducta normal y el trastorno mental con relevancia penal. ¿Sí? Acá voy a empezar a relacionarlo ya con la ley 2298, la ley de ejecución penal y supervisión. Menciono esto porque para diferenciar la conducta normal y un trastorno mental, tenemos que delimitar el comportamiento considerado normal, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a que en el momento donde se aplique la ley de ejecución penal y supervisión, se pueda diferenciar a los sujetos para que puedan entrar a una población normal o tengan que tener un tratamiento diferenciado, ¿no? Esto se va a relacionar a un comportamiento normal, que implica que el individuo actúe en base a parámetros culturales, sociales, jurídicos, que sean conocidos y, lo más importante, aceptados por el común de sus iguales, ¿sí? Pero no solamente por las personas que están en reclusión, sino por el común de todas las personas. Esto nos va a llevar a entender que esta persona tiene una plena capacidad de la comprensión y la autodeterminación, ¿sí? En cambio, si tuviera un trastorno mental, tendría que clasificarse y buscarse no solamente una internación, sino un tratamiento, ¿sí? Esto está dentro de lo que han debido llevar en Derecho Penal 1, que son la teoría de las medidas de seguridad, ¿no? En esta línea, la literatura psiquiátrica establece que se debe considerar un comportamiento extraño como parte de un trastorno mental. Para determinarlo de esta manera, tiene que haber una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo o del comportamiento emocional, ¿sí? Esto asociado a una disfunción de procesos psicológicos, biológicos o de desarrollo que lleven a esta situación. Esto implica, a ver, por ejemplo, que en una agresión ocasional, ¿no? En un contexto conflictivo interpersonal, no necesariamente puede relevar una patología, puede ser que alguien se está defendiendo, ¿no? Sin embargo, si un patrón es persistente, o sea, la agresividad, explosividad es continua, ya se puede suponer que el juez de ejecución penal pueda recibir memoriales para poder determinar ciertos elementos y llevarlo a un nuevo análisis y ver si es que esta persona tiene ciertos casos mm, psicopatológicos o psiquiátricos para que pueda ser diferenciado en la población recluida.
¿sí? La distinción tiene que hacerse individualmente. Cada persona es un mundo, lo hemos dicho, ¿no? Ya sea por la conducta violenta o por otros elementos o por tal vez conductas auto violentas que pueden sugerir la diferenciación entre personas sanas y no sanas, lo que llamamos la normalidad, ¿no? Entonces, lo determinante es, en este caso, es que este estado mental impide que el sujeto pueda comprender que dentro de del reclusorio también puede cometer ilícitos e igual se le puede procesar, ¿sí? Entonces, según la ley 2298 que les menciono, en su artículo 173, nos señala que hay una diferencia en las consecuencias jurídicas dentro de los privados de libertad, ¿sí? Con un informe claro se puede ver la inimputabilidad, ¿no? Donde no reciba pena por alguna causa, o aplicar una medida de seguridad para que esta persona no sea un factor de peligro a los otros recluidos. ¿Ya? El autor Roxin menciona que esta diferenciación es críticamente importante para garantizar la readaptación de los privados de libertad, ¿no? Que sea proporcional, legítima, bien orientada a una prevención, porque nosotros sabemos y muchas, hasta creo que hay una obra popular que dice escuela de pillos, ¿no? Persona que entra a la cárcel sale graduado de delincuente. Y es justamente lo que se trata de evitar con ese tratamiento según la ley de ejecución penal y supervisión. Entonces, esto lo establece muy bien el tratadista y tiene que ser esto en base a prueba. Dentro de lo que es la ejecución penal, es otro juicio pero permanente donde hay abogados especialistas que tratan de ver que la persona que está recluida no tenga mayores elementos de riesgo. ¿Sí? En las películas nomás se ve donde le meten a una misma celda a un caníbal y a uno que ha hecho un delito de cuello blanco, ¿no? Y son esos elementos los que se deben analizar en este caso. En síntesis, estos trastornos mentales en el ámbito penal, de ejecución penal, nos llevan a una comprensión porque el mismo juzgado de ejecución penal, les decía, tiene un psicólogo y tiene un trabajador social que ayudan a entender para que la persona pueda cumplir con su deuda con la sociedad, cumplir con la sentencia, pero dentro de un marco de reconducción o readaptación a la sociedad, ¿sí? Entonces, estos signos sintomáticos que se pueden ver en las personas pueden ser corregidos y también pueden ser tratados. No es simplemente cerrar la puerta y que se queden ahí, ¿sí? Esto bajo evaluaciones, conforme a principios legales, psiquiátricos, psicológicos, pero principalmente en la aplicación de jurisprudencia y doctrina especializada. Esto para la correcta identificación de los síntomas, la influencia dentro de las otras personas, nosotros recluidos, ¿no? Y para que evitar otros actos delictivos y esencialmente garantizar la justicia penal bajo una línea humanitaria, respetando derechos humanos y adecuada a los principios de la responsabilidad penal individual, ¿sí? La diferenciación entre esto es que la conducta normal y el trastorno mental nos va a ayudar a llevar correctamente a una buena aplicación con precisión de las medidas establecidas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Sí, la jurisprudencia nacional e internacional respalda la necesidad de una política penal, ¿sí? Diferenciada y basada en la capacidad psíquica de las personas o del autor en este caso, lo que va a reforzar siempre el principio de la culpabilidad y la dignidad de la persona procesada o recluida, toda vez de que si bien está privada de su libertad de locomoción, no está privada de sus derechos, garantías constitucionales y menos de sus derechos humanos. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito más a detenimiento, pero no sé si lo vamos a acabar, así lo acabamos. Vamos a hablar ahora de la conducta normal, la excentricidad y el trastorno mental con relevancia penal. Bien,
Esto es para que podamos diferenciar y se pueda mantener una coherencia entre lo clínico, lo jurídico y su aplicación. Bueno, desde la desde la perspectiva clínica, ¿no? La conducta normal se define como aquella que se ajusta a patrones que ya hemos hablado, culturales, sociales, que se definen dentro de lo que es lo aceptado por la sociedad. ¿Sí? Y en contraposición, el trastorno mental con relevancia penal supone una existencia de una alteración clínica diagnosticable y esto es desde un punto de vista científicamente comprobable. En Bolivia, nuestro artículo 18 del Código Penal establece que no existe responsabilidad penal si el autor padece de trastorno mental que le impide comprender o dirigir su conducta en el momento del hecho. Esta norma va complementada con el artículo 173 de la Ley 2298, que prevé la aplicación de medidas de seguridad en lugar de sanciones penales para personas inimputables, lo que refleja, ¿no es cierto?, una orientación hacia lo que decíamos como una rehabilitación, un tratamiento especializado para que vuelva a la sociedad habiendo cumplido la pena. Bueno, desde la doctrina penal contemporánea, nuestro tratadista Zaffaroni y la tratadista Silvia Sánchez nos dan una línea en la cual nos advierten sobre el riesgo de confundir la disidencia o el estilo personal con la patología mental. Habrá personas que por su misma forma de ser serán sumamente extrovertidas o sumamente introvertidas, lo que no se debe confundir con una patología mental. Por eso, para cualquier acto procesal, judicial, que tienda a ayudar, a diferenciar o a dar un tratamiento especializado, debe estar pericialmente comprobado. Es decir, que el gobernador del centro penitenciario o en su caso el juez no podrá hacer esto sin una valoración de un especialista o un perito. ¿No? ¿Por qué? Porque esto estaría yendo en contra de sus derechos y garantías constitucionales. No se puede suponer una enfermedad cuando no hay un especialista en este caso. Y como los jueces, muy extraño es cuando un abogado no es gobernador, pero tendría que ser un médico para decir que algo sucede. Ni siquiera un solo médico, ¿no? Tendría que ser un psiquiatra, el cual puede establecer esto, o un psicólogo especializado. Esto nos ayuda a diferenciar y esto nos ayuda para que podamos no caer en esa derivación y desviemos el propósito del sistema legal como mecanismo de control, ¿no? En este sentido, este peritaje psiquiátrico forense debe actuar como un salvaguarda para los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad, no solamente a las personas que ocasionan el daño o son posibles, sino también a las personas que están acompañando o tienen que coexistir con estas personas. Esto para asegurar que las decisiones jurídicas estén fundamentadas, ¿no es cierto? Todo bajo estudio y prueba pericial, que debe estar dirigido a criterios clínicos objetivos y no en percepciones subjetivas o estigmatizantes. En este sentido, la jurisprudencia nacional nos ha señalado que la inimputabilidad no debe ser presumida, sino tiene que ser comprobada. ¿Sí? Demostrar fehacientemente la existencia de este trastorno mental incapacitante para poder determinar una medida de seguridad o llevarlo a un tratamiento específico. Esta línea es lo que se llama evitar la criminalización de las personas, ¿no? Y este principio va en el marco de que se va a buscar el grado de culpabilidad de las personas, si tiene o no tiene culpa, esto como un pilar del derecho penal, porque eso es lo que sustenta al instituto de la imputabilidad o de la inimputabilidad. Bueno, en suma es que estas situaciones nos ayudan a distinguir la conducta normal, la excentricidad, el trastorno mental, todo en lo que es la relevancia penal y que tenga implicaciones clínicas, ¿sí? Y que garantice la aplicación justa en términos de humanidad, legalidad, racionalidad y en un marco de derechos humanos.
El derecho penal boliviano, al amparo de todo lo que son los estudios, la doctrina, eh, va profundizando esto. Estamos muy lejos aún de llegar a algo mm, medianamente aceptable, porque sabemos que nuestros centros penitenciarios son sumamente complicados. No sé si alguno de ustedes visitó San Pedro, las poblaciones, Chonchocorito, Los Pinos, demás, todos son como universos aparte, ¿no? Y están diferenciados para que los privados de libertad puedan tener cierta diferenciación, pero al final también dentro de estos centros penitenciarios se sabe que se venden los lugares, que se vulneran los derechos humanos. En el último estudio del IDH se entendía que también había menores de edad viviendo con sus padres, incluso de sexo femenino, en la cárcel de San Pedro. ¿Cuánto más se puede hablar de Cantumarca, de Chonchocoro y de otras cárceles, como por ejemplo la de Sucre, donde este ciudadano de Sucre escapó en complicidad, dicen, con un policía, etcétera? Entonces, nuestro sistema penal carece de varias cosas y se tiene que ir perfeccionando para poder llegar medianamente a una línea de readaptabilidad y respeto a los derechos humanos. Pero esto siempre va a ir en la norma y aplicación y cumplimiento de la ley 2298 una vez que ya se ha ejecutoriado el proceso penal. ¿Sí? Bueno, esta es la línea, bueno, los temas que teníamos que verlos. Yo voy a pasarles este texto que hemos avanzado de manera, em, bueno, algo ágil para que ustedes también lo tengan para la evaluación del día sábado. ¿Sí? Si quieren algún comentario o alguna situación, por favor, estoy presto a escucharlos. Doctor, Sí, una consulta. Lisbeth, por favor, ¿Este texto, doctor, lo va a subir en la plataforma o al grupo? al grupo privado porque es chanchullo. Gracias. Son algunos Doctor, nuevamente, elementos un poquito muy específicos, por eso prefiero que lo tengan en mano, porque a veces nuestra memoria es frágil. Adelante, Lisbeth. doctor, otra consulta. He intentado revisar las clases grabadas, pero no me salen en la No opción las donde estoy tengo subiendo. las clases, por ejemplo. Ah, Sí, no las estoy ahora subiendo, intento. Lisbeth, porque mira que somos, ¿cuántos somos? 33 personas, estamos 25. Algunos trabajan, yo lo entiendo, Sí, pero lo malo es que subir la clase grabada denota que tengo que usar una aplicación, quería hacer por WeTransfer, subir, bajar, pero mejor les paso el texto en el cual yo me estoy guiando. Por eso estoy subiendo los ya. textos que estoy utilizando para guiarlos, porque como les decía, no soy un profesor, soy un guía del conocimiento en este caso, porque el conocimiento es tan amplio, incluso lo que tú me decías con manera muy específica y muy correcta, yo no lo tenía planificado dentro de lo que estoy haciendo, pero por eso no quita la importancia que tiene, ¿no? De hecho, creo que hay más de 300 y pico clases de trastornos que existen, ¿no? Entonces, es bastante amplio, es muy, muy amplio, por eso también escogí este videíto para que nos durmamos bien, pero que nos da a llevar a entender un poco el mundo de las personas que tienen estas patologías. Perfecto. Gracias, doctor. A ti, Lisbeth. Bueno, si no tenemos otra situación, yo voy a subir este texto de lo que hemos conversado, si quieren ampliarlo, si quieren hablarlo un poquito más, eso ya es para ustedes, pero lo que sí les digo es que vamos a tener una evaluacióncita. Em, Va a ser el mismo método de evaluación de selección múltiple. eh, sí, creo que es el mismo, ¿no? No creo que esté mal, o prefieren que sea de desarrollo.
No está bien así, doctor. Elección múltiple. Ya, voy a mantener entonces No tan selección ambiguo, múltiple pero y 25 preguntas, ¿ya? Correcto, doctor. Perfecto. Entonces, tema sábado 24, ¿no? Perfecto. Listo. Voy a subir este texto y ahorita les pasaré el mismo texto por donde está. Salud mental, normal y anormalidad. En el texto de salud mental y anormalidad, lo van a leer solo hasta el tema 4. ¿Correcto? Porque son 66 páginas, pero solo vamos a llegar hasta ahí. Y con estos dos, o sea, el tema de salud mental, normalidad y anormalidad es muy referente a lo que acabamos de llevar. De hecho, es un refuerzo, pero nos lleva con mayores conceptos, habla más es más técnico, de hecho, no habla mucho de derecho, casi nada, pero necesitamos tener esos conceptos muy claros y eso me gustaría que lo tengan a mano porque es mejor tener algo donde consultarlo permanentemente para tenerlo muy clarito. Entonces yo les estoy pasando ahorita al grupo los dos textos. ¿Me confirman si llegaron? Mm, Tenemos grupo interno, ¿no ve? Sí, doctor. sí, he creado. ¿Con qué nombre está? Tengo dos, psiquiatría forense y psiquiatría forense con un cerebrito. Es con el cerebrito, ¿no ve? No, no, doctor. A psiquiatría forense UPDS. A ese, porfa. Ay, ay. Perfecto. Acabas de escribir, ¿verdad? Psiquiatría forense UPDS. Confírmeme, por favor, si les llegó. Llegó. Sí, llegó. Perfecto. Entonces, por favor, los días que puedan, dispongan para esta lectura. Es bastante dócil, no son lecturas densas, así que espero que este sábado tengamos una buena evaluación. Perfecto, gracias. ¿Listo? Si no hay otra situación, estamos cerrando igual con 25 estudiantes. Perfecto, entonces, ¿perdón? No, ninguna observación, doctor. Perfecto. Entonces, abríguense mucho porque dice meteorología que de ahora hasta agosto no va a bajar no va a cambiar el clima, está heladísimo, abríguense mucho y que tengan una muy buen resto de semana. Doc, una consulta más. Dime, Ray. Para el trabajo formativo, ¿todavía no ha pasado, creo, las directrices o lo vamos a ver el sábado? Ah, Ya están ahí las directrices. Ah, ya. Genial, gracias. están, ¿verdad? Sí, doctor, una consulta. Incluso pasé un archivo PDF al lado para que lo puedan ver, porque creo que no se podía ver. A ver, estoy viendo. Sí, está el archivo, inclusive. Está tarea, trabajo socioformativo, aplicación de conocimientos en casos concretos, y está como recurso la descripción misma de todo lo que vamos a hacer, más la rúbrica de lo que se va a evaluar. ¿Sí? Genial, gracias. Doctor, una No, consulta. gracias a ustedes. Adelante. ¿El día jueves vamos a tener clases o ya no? Pablo, adelante. ¿Me escucha? Sí, Pablo, dime. Quería preguntarle si el día jueves vamos a tener clases o ya no, directamente el sábado. Directamente el sábado, Pablo, porque les estoy dejando un textito y también para que puedan estudiar si quieren miércoles, jueves y viernes o el tiempo que ustedes dispongan. Gracias, doctor.
Perfecto. Ya, correcto, Pablo, ¿me escuchaste? Sí, gracias, gracias. Tal vez mi micrófono No, está porque débil. sé que están con bastante trabajo, varios me han hablado, entonces estoy poniéndoles la carga que corresponde, pero tratando un poquito de que se haga de acuerdo al tiempo que tengan, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, no tienes por qué. Entonces, chicos, chicas, si no hubiera otra situación, nos veríamos el día sábado, pidiéndoles y confiando en que van a invertir su tiempo de los siguientes días para estudiar y que podamos, la primera hora vamos a avanzar igual, vamos a hacer como un resumen de todo lo que están estudiando, cosa que lo tengan muy claro, y en la segunda hora vamos a tener también la prueba, de la misma manera que hemos tenido el día sábado. Perfecto. Perfecto, entonces que tengan muy buena noche, nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Igual, Buenas chao. noches, doctor. Gracias. Gracias, Buenas noches, doctor. Buenas Doctor, noches a todos. hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Chao, Buenas chao, noches, que les vaya muy bien. Compañeros, se van a portar bien, se van a abrigar.